Muy buenas noches, bienvenido a este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Gracias por acompañarnos todos los jueves en este programa en el que pretendemos dar una palabra, una enseñanza para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Hoy hemos traído un tema que denominamos Tú eres único, singular e irrepetible. Muy buenas noches, hermanos, tengan en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor para disponer este tiempo para que sea de su agrado, que sea una ofrenda grata para el Señor. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, agradecemos tu maravillosa oportunidad de permitirnos reunirnos con nuestros hermanos para compartir la palabra, una enseñanza, Señor. Y por eso te pedimos que tomes el control a través de tu Santo Espíritu de todas las cosas, circunstancias y personas en este tiempo, Señor. Nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, gracias por su sintonía, gracias a aquellos que escuchan este video en directo y a aquellos que lo repiten. Bendiciones en el Señor. Quiero compartir y me voy a tomar el atrevimiento de compartir algunas experiencias personales para poderle mostrar el por qué tomo la decisión de colocar esta predicación con el nombre de Tú eres único, singular e irrepetible. Cuando yo llego a los pies de Cristo por su infinita misericordia, eh, me hago la ilusión de muchas cosas. Entre esas, pues vivir experiencias naturales, vivir experiencias espirituales, entrar dentro de ese proceso. Pero la realidad me enseñó que ni la iglesia ni los hermanos eran lo que yo esperaba. La iglesia no era ese lugar echado de amor, de virtud, de perfección, de bondad y de cuidado. Y con los hermanos, pues ni se diga. O sea, los hermanos que pensé que eran, derrochaban amor. La verdad no fue esa mi experiencia, todo lo contrario. Creo que no me he sentido tan juzgado, tan criticado, tan señalado en ninguna parte como me he sentido en la congregación. Y ese fue como el recibimiento, quizás no fue el más agradable, no fue la mejor experiencia en la bienvenida a la congregación. Sin embargo, y a pesar de esto, yo admiraba a los líderes, a los servidores, a los pastores. Me parecía que hacían un gran trabajo, una gran tarea. Inclusive se lo comenté en algún momento a mi esposa y le dije, las iglesias trabajan mucho, las iglesias hacen muchas tareas. Y admiraba, pero también admiraba algo que percibía en ellos, que no sabía qué era, pero que sí estaba seguro que yo no lo tenía. Porque yo lo veía y a mí algo me llamaba la atención de ellos. Pero a pesar de todos estos procesos, pues yo pienso que fue la misericordia del Señor quien me mantuvo en ese lugar para que yo cumpliera mis procesos en el área espiritual. Pero mi peor problema no era la congregación, mi peor problema no eran mis hermanos, mi peor problema era yo mismo, porque resulta que yo en mi vida secular tuve oportunidad de aprender conceptos filosóficos y me atrevía a enseñarlos y a compartirlos públicamente. Eh, Era una persona que estaba acostumbrada a pararse en un auditorio, a hacer mítines políticos, estaba acostumbrado a dirigir reuniones empresariales, normalmente hablaba en público con cierta frecuencia, pero en mi intimidad, allá cuando yo empiezo el proceso espiritual, y cuando mis hermanos por alguna circunstancia me invitaban a orar en grupo, esos grupos que se hacen para orar, eh, yo tengo que confesarles que ni en la intimidad ni de manera pública yo era capaz de orar al Señor. No salía de mi boca una sola palabra. Entonces era un proceso muy difícil, aparte de las circunstancias que ya les comenté, el hecho de no poder orar, el de no haber encontrado esa capacidad de hablar con el Señor, me tenía frustrado y me causaba mucho sufrimiento. Pero adicionalmente a eso, los domingos, cuando yo escuchaba una predicación, pues para mí era muy difícil conciliar lo que decía el pastor con lo que yo sabía de filosofía. Era muy difícil, para mí era un problema muy grande y no encontraba cómo conciliar esas dos cosas. Un conocimiento de muchos años a una experiencia nueva, espiritual, a través de la dirección de una persona. Entonces, eh, estaba bastante complicado. Pero si a eso le agrego mi temperamento,
si a eso le agrego mi manera de ser, si a eso le agrego mi personalidad, que yo la puedo definir así rapidito, como el temperamento de una cabra montés, que no obedecía, que no se sujetaba, que no estaba de acuerdo con nada, que todo lo criticaba, que a todo me oponía y que tenía argumentos para defender mis posiciones, argumentos filosóficos claros, definidos. Y si no era suficiente, pues también estaba mi capacidad física, porque era capaz de irme a la violencia, porque así era mi forma de vivir en el pasado. Entonces, imagínense que no era fácil que una persona como yo entrara en estos procesos de la vida cristiana. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que empezar a entender qué rompe en nosotros los procesos que traemos del mundo. Lo que Dios me permitió vivir, me permitió ser transformado o ser ese diamante que empezó a ser pulido cuando yo entré a los procesos de discipulado, liderazgo y seminario bíblico. Cuando yo tuve un contacto a través del escudriñar la palabra del Señor, a través de los discipulados y de los talleres y de diferentes cursos a los que asistí, fue cuando yo empecé a ver cosas diferentes, a entender cosas espirituales, a entender cosas naturales y a poder encontrar la razón y justificación de mi vida espiritual. Algunas de esas cosas tienen que ver con la congregación y con los demás, pero algunas otras cosas, y mayormente, tienen que ver con mi vida personal. Hay cosas que yo aprendí como las siguientes. Lo primero que yo dejé de hacer fue de buscar la congregación perfecta, porque no lo hay. No hay congregación perfecta. He tomado mis decisiones, he tomado cambios en mi vida, pero siempre los he tomado pensando y recibiendo la dirección del Espíritu Santo, porque consideramos que es el tiempo, porque es el momento oportuno y porque es dirigido por Dios. Pero no hay una congregación perfecta, entonces no la busquemos porque no la vamos a encontrar. También aprendí que las personas que estamos en las congregaciones somos personas que somos enfermos terminales espiritualmente hablando, y que nosotros llegamos a la iglesia como llegar al hospital de Dios y entramos directico a la UCI para poder ser salvos. Esos somos los que llegamos a las congregaciones. Pero también aprendí que nosotros somos trasplantados del mundo a la congregación. A nosotros se nos agarra del mundo y se nos pone dentro de la congregación, y venimos con todo igualito: defectos, pecados, costumbres, hábitos, resentimientos, actitudes igualitos. Y que justamente es esa trasplantación de las personas igual como bien, ese roce, ese roce permanente entre las personas, lo que realmente empieza a procesar nuestro carácter. Si la iglesia fuera iglesia de absoluto perdón, de solo amor, de solo cuidado, de solo protección, pues nunca cambiaríamos en nuestro carácter. Entonces es esa fricción, ese roce, lo que realmente procesa nuestro carácter. Otra cosa que entendí, que aprendí en el proceso, es que la culpa es el elemento más peligroso, más dañino, con los cuales nosotros llegamos a la iglesia. Hasta que no entendemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, no somos libres de la culpa y realmente empezamos el proceso. Entonces, hay una parte importantísima, central, que es el conocimiento de la palabra, pero también entender el sacrificio de Cristo Jesús para ser libre de la culpa. Pero también entendí que esto no se trata de buscar comodidad, confort, de buscar las cosas en el mundo, ni a la manera en que yo pienso. Si algo tengo claro, es que para nosotros poder accesar al reino de Dios, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer entregas absolutas y profundas de nuestra vida. Que si no estamos dispuestos a esto, difícilmente llegaremos a conocer, a entender y menos a entrar al reino. Entonces aprendí que nosotros debemos tener entregas absolutas a Dios. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que asumir responsabilidades y tenemos que hacer sacrificios para que realmente nuestra vida espiritual llegue a los niveles a donde debe llegar. Pero todo esto lo aprendí. Pero lo que más importante es, que lo que más para mí es central,
es lo que hoy yo quiero compartir con usted. Lo primero que aprendí con certeza, con convicción, es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y no se equivocó con usted y no se equivocó conmigo. Pero sí soy consciente de que nos trasplantaron como un paquete, con todos los defectos, con todos los pecados, con todas las debilidades que nosotros podíamos traer del mundo. Pero Dios nos atrajo y Dios nos llamó así, porque Él es el que quiere procesarnos a nosotros. A nosotros no nos procesa ni la vida, ni las personas, ni las circunstancias. Realmente el que nos procesa a nosotros es Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando el mundo nos rechaza, cuando el mundo nos elimina, cuando el mundo nos dice que nosotros no somos valiosos, que no calificamos, que no servimos, cuando llegamos a la iglesia encontramos un Dios que nos dice a nosotros que nosotros somos un diamante en bruto. Por eso le digo, Dios no se equivocó ni con usted ni conmigo. Nosotros somos un paquetico de muchas cosas. Y esas cosas también son necesarias porque somos integrales. Pero somos para Dios un diamante en bruto. Y Él nos va a procesar. Él nos va a pulir. Eso es importante para mi vida. Saber que yo tengo un valor tan alto para Dios. Y que Él está interesado en su amor, en procesarme, en pulirme. Pero la razón por la cual me pule es la que a mí me llamó a dar esta predicación. Dios me pule, Dios me procesa, porque quiere que cumpla los propósitos más altos, más espectaculares que puedan existir en la vida. ¿Cuáles son esos propósitos? Los propósitos de Dios. Usted y yo, siendo como somos, o como vinimos del mundo, Dios nos está procesando, Dios nos está puliendo, porque Él quiere que usted y yo cumplamos los propósitos de Dios en el mundo, nada más y nada menos. Por eso, en mis experiencias y con ese recorrido que Dios me ha permitido vivir en mi vida espiritual, me atrevo a decirle con algo de autoridad, pero con profunda convicción: tú eres único, tú eres singular y tú eres irrepetible. Métase eso en la cabeza. Tú eres único, tú eres singular y tú eres irrepetible. Y acompáñeme en un recorrido por la palabra para que yo trate de describirlo a usted, para que trate de enseñarle cómo la palabra, cómo Dios y cómo Cristo Jesús y el Espíritu Santo lo ve a usted. Para que usted tome la decisión de aprender a verse a sí mismo como único, singular e irrepetible. Lo primero que usted debe conocer, saber y entender es que usted tiene un diseño divino. Como ese diseño divino está integrado porque dentro de usted y en el momento de su creación, usted fue creado a la imagen y semejanza del Padre, a la imagen y semejanza del Hijo, a la imagen y semejanza del Espíritu Santo. En usted está conjugada la Trinidad, pero adicionalmente fue creado con poder y autoridad. En la palabra del Señor, en Génesis 1:27 dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces usted es único porque usted tiene un diseño divino, pero también es único e irrepetible porque usted tiene una relación personal y única con Dios. Vayamos a la palabra en Éxodo 3:6. Dice la palabra en Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la relación? Quiero que usted se fije que el versículo dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La pregunta es: ¿por qué lo hace por separado? Yo hubiese podido escribir Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sería más práctico, más rápido, más fácil de entender. Pero Dios lo que nos está diciendo a través de esta frase es que Dios tiene una relación
especial, específica contigo. Si tú te llamas María, Dios tiene una relación especial, única con María. Si tú te llamas Pedro, tiene una relación Dios con Pedro, única y especial. Entonces no solamente tenemos un diseño, sino que tenemos una relación especial con Dios e irrepetible y que no se parece a ninguna relación que tenga otra persona. Entonces ya tenemos dos elementos que lo hacen a usted único. Pero también nosotros somos enseñados con propósitos específicos. Nosotros venimos enseñados desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo a qué veníamos nosotros al mundo. Por eso vayamos a la palabra. Dice la palabra en Isaías 40:21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? O sea, nosotros tenemos un diseño divino, nosotros tenemos una relación especial con Dios, nosotros tenemos una enseñanza con la cual llegamos al mundo. Entonces, nosotros somos especiales y únicos por esa enseñanza, por esa relación y por ese diseño. Pero también Dios no se equivoca, como se lo decía al principio. Entonces, Dios considera que usted es una persona que tiene capacidad de tomar decisiones rectas, decisiones de acuerdo a Dios. Esas decisiones rectas son determinadas porque usted tiene dentro de usted ese diseño y esa enseñanza con la que usted vino al mundo. Voy a ponérselo de esta manera. Usted es un espermatozoide ganador. Usted sabe a qué me refiero, me imagino que me entiende. Si Dios hubiese creído que ese espermatozoide que iba a fecundar ese óvulo no era o no iba a crear un ser que fuera capaz de tomar decisiones rectas, seguramente Dios hubiera permitido que otro espermatozoide hubiera fecundado el óvulo en la barriguita de tu mamá, ¿cierto? Entonces, si te permitió a ti, es porque Dios sabe que en ti están las capacidades para tomar decisiones rectas. Pero ¿por qué debes tomar decisiones rectas? Debes tomar decisiones rectas porque al ser llamado por Dios, al ser traído con unas enseñanzas y con unos propósitos determinados a la iglesia, a la congregación, a los pies de Cristo, Dios está determinando que sobre tus hombros están tus hijos y están las generaciones futuras. Y lo que usted gane, lo que usted alcance, la bendición que reciba, es para usted, es para sus hijos y es para sus generaciones futuras. Pero si usted no gana, no alcanza, no bendice, no recibe bendición, todo eso que pueda perder, también lo pierde en sus generaciones. Entonces, Dios no se iba a arriesgar a que las generaciones futuras no fueran bendecidas, poniendo sobre los hombros de alguien irresponsable esta capacidad de decisiones. Por eso la palabra del Señor me dice en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Las decisiones o la capacidad que tienes de tomar decisiones rectas hace que el futuro de tus hijos sea de bendición, que lo que tú alcances sea para tus hijos y tus generaciones, que todas las promesas que tú recibas son para tus hijos y para tus generaciones. Sobre tus hombros y sobre la confianza que Dios tiene en ti reposan esas decisiones rectas. Dios cree que tú tienes capacidad de tomar decisiones rectas. ¿Qué llevamos hasta ahora? Llevamos hasta ahora que Dios puso en usted un diseño, puso en usted tiene con usted una relación personal especial. Tiene unas enseñanzas con las que usted viene desde antes de la fundación del mundo y que tiene en usted capacidad de tomar decisiones rectas. Pero ¿por qué Dios nos capacita desde antes de la fundación del mundo? Ese es el siguiente elemento que tú tienes para hacerte único. Para el cumplimiento de unos propósitos particulares
Él te enseñó desde antes de la fundación porque vienes con un propósito, vienes con una asignación, vienes con una tarea. Y Dios no solamente te enseña desde antes de la fundación del mundo, sino que te da todos los dones, talentos y capacidades que tú necesitas para cumplir ese propósito, pero adicionalmente te da la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor me dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que nosotros venimos con un diseño, tenemos una relación especial con Dios. Dios nos enseña, Dios nos cree retos para tomar decisiones, pero también Dios nos capacita para cumplir un propósito específico y nos da los dones, talentos y capacidades y la ayuda del Espíritu Santo. También en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. También nosotros venimos no solamente con el diseño, el propósito y la enseñanza. Nosotros, desde la fundación del mundo, venimos con herencia. Cuando a nosotros se nos enseñó antes de la fundación del mundo, se nos dio una enseñanza. Esa enseñanza era para cumplir el propósito, pero adicionalmente también se asignó a tu nombre una herencia. Por eso dice la palabra en Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él determinó por su voluntad que usted tuviera diseño, que usted tuviera propósito, que usted tuviera una relación, que usted tuviera una enseñanza. Te dio las herramientas, los dones, talentos y capacidades, pero también hay una herencia en tu nombre. ¿Cómo accedes a la herencia que está en tu nombre? Cumpliendo el propósito. Porque están unidos el cumplimiento del propósito con el recibir tu herencia. Nosotros también somos únicos, somos singulares, somos irrepetibles porque tenemos un llamamiento. Nosotros debemos responder a un llamamiento que nos está haciendo el Señor con nuestro nombre. Él nos está llamando con ese propósito que debemos cumplir, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos. Él nos está llamando. En 2 de Timoteo 1:9 dice la palabra del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que no importa lo que usted está haciendo en este momento, no importa lo que usted es en este momento, o no importa lo que usted crea hacer en este momento. Dios te está llamando. Te está llamando porque desde antes de la fundación del mundo puso un propósito en ti. Antes de la fundación del mundo puso una enseñanza en ti. Y antes de la fundación del mundo determinó que tú debías recibir una herencia. Entonces Él por su voluntad y por gracia, no por tus capacidades, no por tus talentos, no porque tú seas titulado o no titulado, porque sepas hacer muchas cosas o no las sepas hacer. Él te está llamando por gracia, por su divina gracia, a cumplir eso para lo cual tú fuiste preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No te preocupes, que ese llamamiento por gracia lo está haciendo Dios sin ver al mundo, sin ver la opinión de las personas y sin ver tu propia opinión. Si el mundo te rechazó, si el mundo te descalificó, no te preocupes. No te preocupes por lo que dicen los demás. Es más, no te preocupes por lo que piensas de ti mismo. A Dios le agradó llamarte.
Y si Dios te tiene dentro de una congregación y si Dios te tiene dentro de una iglesia, es porque ese llamado de gracia está operando en ti. Tú ya tienes las capacidades, tú ya tienes los dones, tú tienes la enseñanza, pero prepárate a recibir la herencia que fue dada a ti por gracia. También tienes que reconocerte a ti mismo como un vaso diferente. Tienes que reconocerte a ti mismo como una copa, como una vasija donde se implanta la gracia de Dios y opera en ti para bendición del mundo. Quizás tú hayas visto la relación que Dios tiene con otros, líderes, servidores, pastores, apóstoles, profetas, y a ti te llame la atención, y a ti te parezca interesante y ojalá seguramente piensas en que pudieras hacer algo parecido. Déjame recordarte que tu propósito es único, que tu llamado es único, que tu enseñanza es única. Tú puedes admirar los ministerios de otras personas. Quizás tú puedas aprender algunas visiones, algunas cosas, pero no puedes imitar los ministerios de otras personas. Usted es un vaso diferente donde opera la gloria del Señor. Y como tienes una relación única y especial con Dios, tu ministerio y la manifestación de ese ministerio es única. No tienes por qué imitar a nadie más. Descubre bajo la unción del Espíritu Santo cuál es tu modelo. Y si te llamas Pedro, entonces aparecerá el estilo de ministerio de Pedro. Si te llamas María, aparecerá el estilo de ministerio de María, pero no la copia ni la imitación, porque la unción no se copia, porque la unción es única, es singular y está determinada por la gloria de Dios en los vasos de honra que Él escogió para depositar su gloria. Primera de Corintios 11:1 dice la palabra del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo le está diciendo a los corintios que así como él imita a Cristo, imiten a Cristo. No está invitando a que lo imiten a Pablo, no nos está invitando a que imitemos a Pablo, está invitando a que así como él imita a Cristo, nosotros imitemos a Cristo. También en Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú eres único, tú eres singular y tú eres irrepetible. Te tienes que convencer de esto. Todos estos versículos, y ojalá repitas la enseñanza, todos estos versículos te están diciendo que tú eres único, que eres singular, que eres irrepetible. El tema es que tú debes acatar el llamado que Dios te está haciendo. El tema es que cuando acates el llamado, tú recibirás la herencia. Pero lo que sí puedo decirte en este momento es que la humanidad está esperando ese ministerio que tienes en tu vida, esa formación que se te dio antes de la fundación del mundo, ese propósito ejecutado de parte tuya para que la humanidad reciba bendición. Convéncete a ti mismo de lo único, de lo singular, de lo irrepetible que tú eres, pero entiende también que en esa singularidad tú estás dando o tienes que dar un ministerio, una tarea, un propósito ejecutado a la humanidad, porque nadie más lo dará como tú lo das. Nadie tendrá el ministerio que tú tienes. De la misma manera, de la misma proporción de dones, nadie lo podrá ejecutar como tú. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan las organizaciones, tú en tu relación especial y específica con Dios, entiende que Dios te llama a cumplir el propósito. Convéncete de eso y pidámosle al Padre que nos ayude en ese propósito. Padre Santo, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que entendamos lo único, lo especiales, lo irrepetibles, lo singulares que cada uno de nosotros somos, porque tenemos tu diseño divino, tenemos semejanza a ti, Señor. Tenemos también una relación muy especial, única y exclusiva en una relación entre dos, entre tú y yo.
que no se parece a ninguna otra. Tú me enseñaste desde antes de la fundación del mundo. Tú me diste propósito, tú me diste herencia, Señor. Quizás eso está dormido en mi ser, Padre Santo, pero tú me estás llamando, Señor. Permite que el Espíritu Santo active ese llamado y active la respuesta en mi espíritu para responderte a ti y para ir a cumplir ese propósito, aplicar esa enseñanza y recibir esa herencia, porque reconozco que tengo ese llamado y que el mundo, la humanidad, Señor, está esperando de la manifestación que tengo que hacer como hijo de Dios que soy. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, hermano, en Cristo Jesús. Lo espero el próximo jueves a las 8 de la noche y suscríbase a nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Bendiciones en el Señor.